Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen del Infierno de Dante. El infierno es la primera parte de la obra La Divina Comedia, la segunda se corresponde con Purgatorio y la tercera con El Paraíso. En esta primera parte os voy a resumir canto a canto los eventos principales. Para la segunda y la tercera podéis echar un vistazo en la descripción del vídeo y si la he subido ya, la podréis ver allí. Si no, me lo ponéis en los comentarios y me lo hacéis de recordatorio. Antes de empezar también no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Canto primero. Dante comienza en medio del viaje de nuestra vida cuando se encuentra perdido en un bosque oscuro porque el camino recto se había perdido. Este bosque es un lugar terrible, pero inesperadamente encuentra algo bueno allí. Perdido y aterrorizado, Dante intenta salir del bosque oscuro ascendiendo una montaña iluminada por el sol, pero tres horribles bestias bloquean su camino: un leopardo, un león y una loba. Esta última bestia lo abruma con miedo y él renuncia a escalar la montaña. Dante está a punto de volver a caer en la oscuridad cuando ve una figura misteriosa y le pide ayuda. Con una voz que a través de un largo silencio parecía ronca, esta figura se presenta. Es la sombra, el fantasma, del poeta romano Virgilio. Dante se siente abrumado por el asombro y la admiración. Virgilio es su gran héroe y influencia. Dante le ruega a Virgilio que lo ayude a enfrentarse a la loba y escalar la montaña, y Virgilio le informa gravemente a Dante que tendrá que tomar un camino diferente. Este lobo no dejará pasar a nadie y ha ahuyentado a mucha gente antes que a Dante. Virgilio agrega misteriosamente que un día vendrá un galgo y ahuyentará a la loba, pero aún no. En lugar de escalar directamente la montaña que es el purgatorio, explica Virgilio, Dante tendrá que viajar por todo el infierno con Virgilio como guía. Saldrán al pie de la montaña y la escalarán. En lo alto del purgatorio, en la frontera del cielo, Virgilio tendrá que dejar a Dante a otro guía. Ese emperador que reina en lo alto, porque yo fui rebelde a su ley, no quiere que entre en su ciudad, dice. Asombrado y con nuevas esperanzas, Dante acepta este plan y sigue a Virgilio hacia las puertas del infierno. Canto segundo. Dante, como los poetas épicos del pasado, reúne su energía para la gran tarea literaria que tiene por delante. Oh musas, oh gran ingenio, ayúdame ahora. Oh memoria que escribiste lo que vi, aquí aparecerá tu nobleza. Se lanza a sus recuerdos del acercamiento al infierno. Le pregunta a Virgilio por qué él, Dante, debería ser elegido para hacer este peligroso viaje. Piensa en las historias de otros visitantes del infierno, el personaje legendario de Virgilio, Eneas y el apóstol Pablo, y se pregunta si realmente es digno de seguir esos pasos augustos. En pocas palabras, Virgilio le dice a Dante que no sea un pollo y lo alienta aún más al explicarle cómo fue enviado para ser el guía de Dante en primer lugar. Virgilio caminaba por el limbo, el círculo del infierno reservado para los paganos virtuosos, cuando una bella dama lo saludó. Ella se dirigió a él cortésmente. Se presentó como Beatriz y le dijo que su amigo Dante estaba muy mal y necesitaba ayuda. Ella había sido enviado personalmente desde el cielo para hablar con Virgilio por Santa Lucía, quien, a su vez, había sido enviada por la Virgen María. Virgilio estaba asombrado de que un espíritu celestial descendiera al infierno para hablarle, pero Beatriz le aseguró que parte de ser bendecido es no ser afectado por los tormentos del infierno. A la luz de esta historia, Virgilio le pregunta a Dante por qué diablos debería estar preocupado por su valía para el viaje. Dante, alentado por la noticia de la preocupación de su amada Beatriz por él, incluso después de la muerte, se anima de inmediato comparando su cambio de humor con como pequeñas flores inclinadas sobre cerradas en el frío de la noche, cuando el sol las blanquea, se enderezaron todas abiertas sobre sus tallos. Con eso los dos llegan a las puertas del infierno y Dante le dice al lector: entré en el viaje profundo y salvaje. Canto tercero.
comienza con la inscripción sobre las puertas del infierno, el que se puede leer: por mí el camino a la ciudad del duelo, por mí el camino al eterno dolor, por mí el camino entre los perdidos. La justicia movió a mi alto hacedor, el poder divino me hizo, la sabiduría más alta y el amor primario. Antes de mí no fueron creadas cosas sino las eternas, y yo soporto eterno. Abandona toda esperanza, tú que entras. Dante está asustado y desconcertado por estas palabras. Virgilio le dice a Dante que para hacer este viaje tendrá que abandonar la sospecha y la cobardía. Estarán viajando entre personas que han perdido el bien del intelecto, y Dante necesitará tener su ingenio para no hacer lo mismo. Anima a Dante con una sonrisa y un apretón de manos, y los dos se embarcan en su terrible viaje. Dante no es recibido por imágenes, sino por una oscuridad sin estrellas y por sonidos horribles. Aterrorizado, le pregunta a Virgilio quién está gritando tanto. Virgilio responde que estas almas en las afueras del infierno son los tibios, aquellos que vivían solo para sí mismos, sin comprometerse ni con los bienes del cielo ni con los falsos bienes del infierno. Uno de sus castigos es el olvido eterno. Otro es correr eternamente tras un estandarte picado por avispas y moscas, pisando gusanos que beben la sangre que brota de sus heridas. Dante observa con asombro el paso de esta horrible procesión. Hay más gente aquí de lo que podría haber imaginado que alguna vez vivió. Incluso reconoce a uno, el Papa Celestino, que hizo el gran rechazo al retirarse de su cargo antes que morir en él. Mirando más allá, Dante ve almas reunidas a orillas de un gran río oscuro, el río Acherón. Aquí, el barco Caronte, el mismo Caronte de la mitología griega y romana del que se decía que transportaba almas al inframundo, espera en las orillas para llevar las almas de los recién muertos a sus lugares apropiados en el infierno. Llorando, gimiendo y rechinando dientes, estas nuevas almas, sin embargo, abordan voluntariamente el barco de Caronte. Como lo explica Virgilio, esto es parte de la justicia de Dios. Al ir a su lugar en el infierno, obtendrán exactamente lo que deseaban en la vida. Caronte está enfadado de ver a Dante allí, porque ningún alma viviente y ningún alma buena cruza este río. Dante tendrá que tomar otro barco uno de estos días, grita. Virgilio le dice a Caronte que se aguante, que es la voluntad de Dios que Dante pase por allí. Virgilio le dice a Dante que si Caronte no quiere cargarlo, eso solo puede ser una buena señal. Dante, abrumado, se desmaya. Canto cuarto. Dante es despertado por un trueno y se encuentra más allá del Acheron y al borde del pozo del infierno en forma de embudo, un profundo agujero en espiral de circunferencia decreciente. Dante mira hacia abajo en sus profundidades y no ve nada. Se da cuenta de que Virgilio parece asustado. Virgilio le asegura que la palidez que Dante lee como miedo es de hecho lástima. Los dos descienden al limbo, un lugar de dolor sin tortura, el hogar de los bebés no bautizados y los paganos virtuosos, aquellos que no reconocieron a Dios. Virgilio explica que este es su lugar en el infierno, donde sin esperanza vivimos en el deseo. Dante se siente terrible por él, y los demás habitantes del limbo. Allí vive mucha gente digna. Virgilio le dice que algunos de los habitantes del limbo, figuras notables del Antiguo Testamento, fueron rescatados poco después de su propia muerte por una figura misteriosa y poderosa. El limbo no es tortuoso, solo triste. Tiene bosques y hierba verde brillante e incluso un castillo, aunque todos están iluminados por una melancólica luz artificial. La empresa es bastante buena. Dante y Virgilio son recibidos por los más grandes poetas del mundo pagano, como Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Estos son los amigos de Virgilio, y Dante se siente honrado de estar con ellos como el sexto entre ellos. Juntos caminan hacia el castillo, que está rodeado por un pequeño arroyo que pueden cruzar como si fuera tierra firme. Dentro del castillo encuentran figuras clásicas más heroicas, tanto históricas como míticas. Orfeo, Pentesilea, Eneas, Euclides, Avicena son solo algunos de los notables en el limbo. Por fin, Dante y Virgilio dejan atrás a sus amigos poetas y salen del limbo hacia un infierno más profundo, un lugar donde no brilla la luz. Canto quinto. Dante se enfrenta al aterrador Minos, una figura bestial que juzga a las almas recién llegadas.
enroscando su cola alrededor de sí mismo para indicar a qué nivel del infierno están condenados estos espíritus. Al igual que Caronte, a Minos le disgusta ver a Dante aquí y de nuevo Virgilio le dice que retroceda, porque el paso de Dante está predestinado. Dante y Virgilio continúan hacia el segundo círculo del infierno, donde se castiga a los lujuriosos. Aquí toda luz calla, y un torbellino infernal que nunca descansa ahuyenta a los espíritus ante su violencia. Dentro de este torbellino húmedo, los amantes lujuriosos vuelan como pájaros en una tormenta. Incluyen a Dido, Cleopatra, Paris y Tristán. Dante elige no hablar con ninguna de estas figuras legendarias, sino con una pareja italiana, Paolo y Francesca, a quienes conoce por los chismes regionales. Virgilio lo anima a llamarlos. Francesca saluda a Dante con elaborada cortesía, diciéndole que si el universo fuera su amigo, le rezaría por la paz de Dante, ya que se apiada de ellos. Luego describe románticamente cómo ella y su amante Paolo terminaron allí. El amor que se enciende rápidamente en el noble corazón se apoderó de éste por la hermosa persona que le fue arrebatada, y la manera que todavía le hiere. El amor, que a nadie perdona por amar a cambio, se apoderó de él con tanta fuerza por su belleza que, como podemos ver, todavía no le abandona. El amor le llevó a una muerte. Caína espera al que apagó su vida. Francesca todavía está amargada por un asesinato y predice que su asesino será condenado a Caina, un círculo inferior del infierno reservado para aquellos que traicionan a la familia. Más bien lascivamente, Dante la presiona para obtener más detalles. Ella explica que estaba casada con el hermano de Paolo, pero ella y Paolo comenzaron a encariñarse. Un día se sentaron juntos a leer un libro de leyendas artúricas que describía que Lancelot y Ginebra comenzaron su relación con la ayuda de un intermediario, Galehot. Cuando leyeron la historia del primer beso de los grandes amantes, sus ojos se encontraron y tiraron a un lado el libro para hacer lo que el libro describía. Paolo, al escuchar esta historia, llora lastimosamente. El mismo Dante está abrumado, de nuevo se desmaya, cayendo como cae un cuerpo muerto. Canto sexto. Dante se recupera y se encuentra a sí mismo y a Virgilio caminando por el tercer círculo del infierno, donde se castiga la glotonería. Aquí se enfrenta a otra figura mitológica, la bestia de tres cabezas Cerbero, que aúlla como un perro pero tiene la barba y las manos de un hombre. Virgilio arroja a Cerbero un puñado de tierra para calmarlo, y los dos pasan entre las almas de los glotones que se acuestan en el lodo inmundo bajo un clima eterno y sucio. Estas son figuras incorpóreas que toman la forma de humanos sin poseer cuerpos reales. Un espíritu habla y pregunta si Dante lo reconoce. Dante no lo hace, por lo que el espíritu se presenta. Es Cíaco, que significa cerdo, un famoso glotón y como florentino conciudadano de la región de Dante. Dante le pregunta a Cíaco si sabe qué pasará con Florencia, que está devastada por la guerra entre los negros y los blancos, dos facciones rivales de un grupo político conocido como los güelfos. Cíaco entrega una profecía codificada, aquí traducida un poco más explícitamente. A través de sangrientas batallas, las dos facciones intercambiarán el poder sobre la ciudad, pero al final los blancos, la facción a que pertenecía Dante, caerán cuando el Papa Bonifacio VIII ayude en secreto a los negros que hacen un ataque traicionero mientras fingen buscar la paz. Dante acepta gravemente esta profecía y pregunta por otras almas muertas que han sido importantes en la política florentina. Cíaco hace una solicitud rogándole a Dante que lleve noticias de él al mundo de arriba. Luego vuelve a caer en el barro. Virgilio le dice a Dante Cíaco que nunca volverá a levantarse hasta el día del juicio, cuando recuperará su cuerpo y por lo tanto sufrirá aún más dolorosamente sus tormentos. Canto séptimo. El siguiente guardián fronterizo es Pluto, otra figura mitológica pero más oscura, que puede ser un dios de la riqueza o puede estar relacionado con Plutón, dios del inframundo. Balbucea tonterías y Virgilio le grita que se calle, invocando de nuevo la voluntad de Dios. Pasando al cuarto círculo, Dante y Virgilio encuentran a los avaros y los pródigos.
personas que atesoraron o derrocharon riquezas. Están condenados colectivamente a estrellar sus cuerpos contra enormes piedras una y otra vez, chocando entre sí y gritando furiosamente. Muchos de estos, dice Virgilio a Dante, eran figuras religiosas, pecaminosamente apegadas al dinero. Dante sospecha que podría encontrarse con algunas personas que conoce allí, pero Virgilio explica que dado que estas personas vivieron vidas olvidadas, incapaces de sopesar correctamente el valor de la riqueza terrenal, ahora son indistintos e irreconocibles. Estas personas, continúa Virgilio, amaban a la fortuna como a un dios, en lugar de ver la verdadera naturaleza de la fortuna. Dante, curioso, pregunta qué es realmente la fortuna. Virgilio, exasperado por la ignorancia humana, explica que la fortuna es un poder angélico, como los que mueven las estrellas alrededor del cielo y distribuyen la luz por igual. La fortuna igualmente se encarga de repartir los bienes trasladando suerte y riqueza aquí y allá según su propio inescrutable sentido del equilibrio. Ningún humano puede entenderla o controlarla. Recibe mucha culpa de los humanos, pero es bienaventurada en sí misma y no escucha con las otras primeras criaturas. Con eso Virgilio apresura a Dante, ya que su viaje tiene un límite de tiempo estricto. La pareja encuentra la fuente del río Styx feo y de aguas oscuras. Dante ve almas en el río pantanoso que se atacan brutalmente entre sí. Estas son las almas de los iracundos, explica Virgilio, y agrega que también hay almas que Dante no puede ver aquí. Los hoscos que se revuelcan bajo la superficie diciendo: estábamos melancólicos en el aire dulce que el sol alegra, trayendo dentro de nosotros los vapores del mal humor. Ahora languidecemos en el fango negro. Este himno lo gorgotean en la garganta porque no pueden formar completamente las palabras. Caminando por las orillas del Estigia, Dante y Virgilio ven una torre alta. Canto octavo. Dante ve dos pequeñas llamas de señal ardiendo en la parte superior de la torre antes mencionada, y una tercera distante ardiendo en respuesta. Estos anuncian la llegada de Flegias, el barquero de Styx, como los otros guardianes, amenaza a Dante y Virgilio lo reprende. Dante y Virgilio suben al borde de su bote, y Dante nota que su peso hace que el bote se desplace bajo el agua. Las almas inmateriales no le pesan tanto. Mientras viajan, un alma emerge del agua turbia, y se enfrenta a Dante preguntándole quién es. Dante responde que podría preguntarle lo mismo al alma, y el alma se describe a sí misma simplemente como alguien que llora. Dante lo reconoce. Este es el orgulloso noble florentino Filippo Argenti, conocido por sus peleas viciosas y maljuzgadas. Dante lo insulta y Argenti intenta alcanzar el bote para vengarse, pero Virgilio lo empuja. Virgilio se vuelve hacia Dante y lo abraza, alabándolo por haber mostrado un correcto desdén hacia esta alma condenada. Al hacerlo, Dante ha mostrado una ira virtuosa más que pecaminosa. A medida que el barco se aleja, Dante ve a los otros espíritus luchadores del Styx desgarrando a Argenti, ayudado en esta tarea por el propio Argenti, quien se volvió contra sí mismo con los dientes. El barco se acerca a la torre, que es un muro de la ciudad de Dis, la capital del infierno, que marca el comienzo de los círculos de violencia. Aquí, una multitud de espíritus enfadados intenta alejar a Dante. Virgilio les habla, pero su argumento habitual parece no funcionar y los espíritus amenazan con encarcelar a Virgilio en un infierno más profundo y obligar a Dante a tratar de encontrar el camino de regreso a la tierra solo. Piensa, lector, dice Dante, si me debilitara el sonido de esas malditas palabras, pues no creía que jamás regresaría allí. Virgilio tranquiliza a Dante y se va a discutir un poco más con estos espíritus, pero lo que sea que digan no funciona. Los espíritus corren dentro de las puertas de Dis y bloquean la puerta con los viajeros. Virgilio está conmocionado y asustado, pero resuelto. No esperaba encontrarse con este tipo de resistencia, pero está decidido a encontrar una salida. Esto ha sucedido una vez antes, dice. Estos espíritus demoníacos solían estar en la puerta exterior del infierno y fueron empujados más abajo cuando apareció la poderosa figura que rescató a los héroes del Antiguo Testamento del Limbo. Y ahora, agrega Virgilio, la ayuda está en camino. Canto noveno.
Dante todavía está asustado y su miedo también afecta a Virgilio, quien debe tomarse un momento para recuperarse. Parece estar escuchando algo y murmura para sí mismo que la ayuda está tardando muchísimo en llegar. Dante le pregunta si alguien más del limbo ha hecho un viaje tan bajo al infierno, y Virgilio le dice que es raro, pero que él personalmente estuvo allí una vez antes cuando una hechicera llamada Ericto le ordenó descender al círculo más bajo del infierno, Judeca, llamada así por el traicionero Judas, para atraer a alguien de allí. Virgilio no tiene tiempo de dar más explicaciones antes que las tres furias mitológicas, mujeres terroríficas, aparezcan en las almenas de Dis. Al igual que Medusa, tienen el pelo de serpientes retorciéndose, y de hecho convocan a la propia Medusa amenazando con convertir a Dante en piedra. Virgilio le dice a Dante que se tape los ojos, y a pesar de tapárselas Dante, también se las tapó encima Virgilio. Aquí Dante instruye al lector a prestar mucha atención. Oh tú que tienes santos intelectos, contempla la enseñanza que se oculta bajo el velo de los versos extraños. Es importante para él que los lectores lean cuidadosamente lo que sigue, buscando significado más allá del nivel superficial. Un sonido de choque dramático viene del otro lado del río, sacudiendo la tierra como una tormenta de viento sacude los árboles. Virgilio descubre los ojos de Dante y le indica que mire hacia el agua. Allí Dante ve almas condenadas que huyen como ranas antes de que llegue una figura misteriosa, caminando sobre el agua y apartando de su rostro el apestoso humo del infierno. Dante puede decir que esto es un ángel y mira a Virgilio con asombro. Virgilio indica que Dante debe inclinarse. El ángel camina hacia las puertas de Dis, las toca con una varita y las puertas se abren. Sermonea a los habitantes de la ciudad acusándoles de reclamar demasiado poder y luchar contra la voluntad inexorable de Dios. Con esto se da cuenta y se aleja con desdén de nuevo sin hablar con los viajeros. Dentro de los muros de Dis, Dante ve lo que parece un enorme cementerio. Está lleno de tumbas de piedra en llamas. Las tapas de las tumbas están abiertas y dentro de ellas las almas se lamentan. Virgilio le dice a Dante que aquí es donde se castiga a los herejes. Canto décimo. Dante y Virgilio avanzan a través de las tumbas en llamas. Dante se pregunta por qué todas las tumbas están abiertas, y Virgilio le dice que cuando llegue el día del juicio final y todos los condenados recuperen sus cuerpos, serán debidamente sellados en sus tumbas. También amplía la definición de herejía. Los sepultados aquí no creían en la inmortalidad del alma, sino que fijaban su atención en las cosas terrenales. Dante agradece a Virgilio su conocimiento, pero es interrumpido por un brusco saludo. Oh Toscano, que por la ciudad de fuego vivo andas hablando tan modestamente, te plazca detenerte en este lugar. Un espíritu ha reconocido a Dante por su acento. Esta es la orgullosa Farinata, la líder de una facción gibelina del conflicto güelfo-gibelino que se extendió durante toda la vida de Dante y por lo tanto enemiga de la familia de Dante que tenía lealtades güelfas. Farinata fue el improbable salvador de Florencia. Después de que sus fuerzas conquistaron la ciudad, se negó a permitir que sus compañeros gibelinos la arrasaran, preservando así su hermoso arte y arquitectura. Farinata aparece levantándose con orgullo de su tumba, mirando, dice Dante, como si tuviera un gran desdén por el infierno y todos los que están en él. Farinata interroga a Dante sobre su ascendencia y observa que la familia de Dante son sus enemigos y que los venció varias veces en batalla. Dante le trae la desagradable noticia de que su pueblo se reagrupó varias veces y al final ganó. Con esto, otra sombra se levanta de la misma tumba. Este es alguien que Dante conoce personalmente, Cavalcante de Cavalcati, el padre de su mejor amigo terrenal, Guido. Cavalcante mira a su alrededor desesperado como si esperaba ver a su hijo allí con Dante y le pregunta: si por esta prisión ciega vas por tu altura de intelecto, ¿dónde está mi hijo y por qué no está contigo? Dante responde que no está allí por su intelecto, sino por la voluntad de Dios, un Dios por quien el ateo Guido no tiene respeto. Al malinterpretar las palabras de Dante, Cavalcante cree que su hijo ha muerto y vuelve a caer en su tumba desesperado antes de que Dante pueda decir más.
Farinata todavía está atrapada en el tema de los güelfos gibelinos y vengativamente profetiza que incluso si los ancestros de Dante derrotan a su pueblo al final, Dante sufrirá personalmente muy pronto. Le pide a Dante más noticias de Florencia y reflexiona sobre su propio rescate de esa ciudad. Dante le pregunta cómo puede predecir el futuro sin saber lo que está sucediendo en el presente, y Farinata le dice que así es para las almas en el infierno. Pueden ver vagamente el futuro, pero el presente está bloqueado para ellas. Así, en el día del juicio, cuando termine el tiempo, estarán completa y eternamente ciegos a lo que sucede en otros lugares. Dante le pide a Farinata que le diga a Cavalcante que de hecho Guido todavía está vivo, y Virgilio lo apresura. Virgilio le pregunta a Dante por qué parece tan preocupado, y Dante relata la profecía de Farinata. Virgilio lo tranquiliza. Farinata puede ver los dolores de la vida terrenal de Dante, pero Beatriz le contará a Dante las alegrías de su vida eterna. Descienden a un valle del que se eleva un hedor terrible. Canto XI. Dante y Virgilio hacen una pausa en el borde de un acantilado, necesitando un minuto para adaptarse al terrible olor del valle de abajo. Dante le pide a Virgilio que le cuente más sobre el infierno para que no pierdan tiempo en la espera. Virgilio le explica la estructura del infierno. El infierno está compuesto por muchos círculos, pero están divididos en 3 divisiones principales. Los círculos más profundos del infierno castigan varios tipos de fraude. El fraude es el peor de los pecados porque es el más humano, abusando del intelecto dado por Dios a la humanidad. El fraude puede significar cualquier cosa, desde hipocresía hasta traición total. Por encima del reino del fraude está el reino de la violencia, dividido en 3 partes. La violencia contra sí mismo, contra los demás y contra Dios. La violencia es un concepto complejo. La violencia contra los demás puede atacar a las personas o la propiedad, mientras que la violencia contra Dios puede significar tanto desprecio por Dios como desprecio por la naturaleza que Dios creó. Dante está satisfecho con esta explicación, pero siente curiosidad por los pecados de las personas en los círculos superiores del infierno por los que acaban de pasar. Virgilio lo regaña suavemente. ¿Por qué tu ingenio se desvía tanto de tu curso habitual? ¿O dónde mira tu equivocada tu mente? Remite a Dante a su educación clásica y estudio de la ética a Nicómaco, en la que Aristóteles divide el pecado en 3 divisiones: incontinencia, malicia y bestialidad. La incontinencia, una relación desordenada con las cosas buenas, es la menos mala de ellas. Por ejemplo, la lujuria es una relación desordenada con el sexo, que es en sí mismo un bien. Dante está complacido con esta explicación. Pregunta más acerca de algo que Virgilio dijo antes, cuando clasificó la usura, la extorsión, como una forma de violencia. Virgilio responde que la usura es violencia contra la naturaleza, por una razón complicada. La naturaleza es hija de Dios, tomando su forma del intelecto y arte divinos de Dios. El arte humano se esfuerza por imitar la naturaleza tanto como sea posible, haciendo del arte un nieto de Dios. La usura es una ofensa a la naturaleza porque el dinero no debe engendrar dinero. Así no es como funciona la naturaleza. Por tanto, la usura se castiga junto a la sodomía, cualquier tipo de sexo sin posibilidad de reproducción, y la blasfemia o insulto explícito a Dios. Habiendo explicado, Virgilio se quita el polvo e insta a Dante. Puede sentir las estrellas moviéndose en el cielo y sabe que deben continuar rápidamente para cumplir con su horario. Canto XII. Hay un deslizamiento de tierra masivo justo debajo del acantilado donde Virgilio y Dante han estado sentados y bajan por la roca rota. El minotauro mitológico, mitad hombre y mitad toro, es aquí el guardián. Virgilio se burla de él hasta que se enfurece. Virgilio anima a Dante a pasar corriendo junto a él mientras está demasiado enfadado para concentrarse. Mientras trepan por las rocas caídas, Virgilio le dice a Dante que este deslizamiento de tierra es una característica relativamente nueva del infierno. El acantilado se rompió, dice, durante un gran terremoto justo antes de que el poderoso extraño apareciera en el limbo para llevarse a los patriarcas y matriarcas bíblicos.
Aquí Virgilio, sin saberlo, se refiere a la tradición cristiana de que un gran terremoto sacudió al mundo en la crucifixión. Virgilio describe este terremoto así: pensé que el universo debía estar sintiendo amor. En el fondo del derrumbe encuentran un río de sangre hirviendo. Entre el acantilado y el río corren centauros armados con arcos y flechas, disparando a cualquier alma que emerja del río sangriento. Uno de los centauros, el famoso Quirón, conocido por levantar a Aquiles, se fija en Dante, observando de manera erudita que sus pies mueven lo que tocan. Virgilio le dice a Quirón por qué Dante está allí y con la autoridad de quién. Quirón ofrece los servicios de otro centauro, Nessus, para guiarlos y llevar a Dante más allá del río de la sangre. A medida que avanzan, Dante ve almas hundidas hasta la frente en la sangre hirviendo. Entre ellos se encuentran muchos tiranos famosos, incluidos Alejandro y Dionisio. Algunos de estos fueron asesinados. Cuanto más avanza al grupo a lo largo del río, menos sumergidas están las sombras, hasta que el río solo llega a los tobillos. Nessus señala hacia el otro lado y dice que el río se hace más y más profundo hasta que cubre por completo, y lo peor de los violentos contra los demás. Luego deja a Dante y Virgilio y vuelve a sus deberes de tiro. Canto XIII. Dante y Virgilio se encuentran en un bosque espantoso. Aquí nada es verde, todos los árboles son negros, retorcidos y espinosos. Las arpías anidan en las ramas enredadas, gimiendo y llorando. Virgilio le dice a Dante que esté atento. Ahora que conoce la estructura del infierno, puede adivinar qué tipo de persona violenta se van a encontrar allí. Dante escucha gritos a su alrededor, pero no puede encontrar su fuente. Él piensa que debe haber gente escondida en algún lugar de los árboles, pero Virgilio le indica que rompa una ramita de uno de los árboles si quiere entender qué está pasando allí. Dante lo hace y el árbol comienza a rezumar sangre. Grita: ¿por qué me arrancas? ¿No tenéis espíritu de piedad absoluto? Éramos hombres y ahora nos hemos convertido en plantas. En verdad, tu mano debería ser más misericordiosa si fuéramos almas de serpientes. Dante ve sangre brotando del árbol mientras habla. Virgilio se disculpa en nombre de Dante y le dice al árbol que Dante podría haber adivinado lo que sucedería si solo creyera lo que Virgilio había escrito en la Eneida. Pero tal como están las cosas, ver es creer. Virgilio alienta el alma del árbol a que se explique para que Dante pueda llevar un informe de él al mundo de arriba. El árbol cuenta su historia. Una vez fue Pierre de la Vigna, el antiguo consejero leal del emperador Federico. Amaba a Federico y lo servía con toda su energía, pero la envidiosa corte de Federico se volvió contra él y lo acusó falsamente de traición. De la Vigna fue encarcelado y desesperado se suicidó en la cárcel. Ahora jura por sus propias raíces que nunca rompió la fe con Federico, y le ruega a Dante y Virgilio que lleven este informe al mundo. Virgilio le dice a Dante que haga las preguntas que quiera, pero Dante está helado de horror y lástima. Virgilio pregunta en su lugar, preguntándose cómo las almas llegan a ser aprisionadas en los árboles de esta manera. De la Vigna explica: Minos arroja las almas de los suicidas al bosque y brotan como semillas. Las arpías comen sus hojas y causándoles un dolor horrible y permitiéndoles hablar, ya que los árboles solo pueden hablar cuando están heridos. Cuando llegue el día del juicio y regresen los cuerpos de los condenados, las almas de los suicidas permanecerán en los árboles, pero sus cuerpos podridos colgarán de sus ramas. En este punto de la Vigna es interrumpida por un alboroto en el bosque. Dante ve a dos hombres desnudos que huyen entre los árboles perseguidos por voraces perros negros. Uno se esconde en un arbusto espinoso, pero los perros lo encuentran y lo hacen trizas. Se trataba de Jacobo di Santo Andrea, famoso por haber destruido caballerescamente palacios enteros por diversión. El árbol en el que han caído sus restos se dirige a él, lamentando que ese árbol haya sido dañado por los pecados de otra persona. Dante interroga a este árbol, quien le pide que recoja todas sus hojas caídas. El árbol explica que era florentino y que Florencia cometió un error cuando cambió a su patrón de Marte a Juan el Bautista.
Concluye simplemente que él le hizo un patíbulo de sus casas. Canto XIV. Queriendo ayudar a su conciudadano, Dante recoge las hojas caídas del suicida florentino sin nombre. Él y Virgilio salen del bosque hacia un desierto ardiente. Allí las almas que lloran se acuestan, se sientan o caminan sin cesar bajo anchos copos de fuego como nieve en las montañas sin viento, que hacen arder la tierra donde caen. Allí es donde se castiga a los blasfemos, sodomitas y usureros, personas que fueron violentas contra Dios o la naturaleza. Dante ve un alma apartándose con desdén las llamas de su cuerpo y le pregunta a Virgilio sobre él. El alma escucha y se responde a sí misma. Él es Capaneo, un guerrero orgulloso que desafió al mismo Júpiter y sufrió las consecuencias. Incluso ahora todavía está furioso contra Dios. Virgilio observa sombríamente que el persistente orgullo de Capaneo hace que su castigo sea aún peor. Vigilio y Dante avanzan con cautela por el borde de la llanura ardiente y llegan al nacimiento de un arroyo rojo. Esto, dice Virgilio, es lo más notable que han visto hasta ahora. Le cuenta a Dante la historia del viejo de Creta, una enorme estatua dentro del monte Ida. Su cabeza está hecha de oro, sus brazos y pechos son de plata, su pelvis es de bronce y sus piernas y pies son de hierro, excepto el pie derecho de carga hecho de arcilla. Cada parte de su cuerpo está agrietada y gotean lágrimas que forman los ríos del infierno. Acherón, el primero, Styx, el segundo, y Flegetón, el tercero, el río de sangre. Estos ríos se unen y forman Cócito, la región más baja del infierno. El chorrito que ven allí es el punto de donde emergen estos ríos. Dante pregunta por qué la fuente emerge de allí en particular si está fluyendo desde el mundo superior. Virgilio le dice que, como debería haberse dado cuenta, el infierno es circular y han estado descendiendo en forma de tirabuzón, siempre girando a la izquierda, por lo que no debería ser una sorpresa cuando se encuentren con algo nuevo. Dante también pregunta por el Leteo, otro río clásico, y Virgilio le explica que lo verá pero no allí. Leteo corre donde las almas serán lavadas una vez que se haya quitado su culpa arrepentida, es decir, en la cima del monte Purgatorio. Por fin llegan a un lugar donde pueden cruzar a la llanura en llamas a través de una alcantarilla elevada. Canto XV. Dante y Virgilio caminan por su camino elevado en lo profundo de la llanura, protegidos de las arenas ardientes, hasta que se encuentran con un grupo de almas que caminan junto a ellos, entrecerrando los ojos. Uno agarra el dobladillo de la ropa de Dante y dice ¡qué maravilla! Dante mira su rostro carbonizado y lo reconoce con sorpresa. ¿Estás aquí, Ser Brunetto? Este es Brunetto Latini, el maestro de Dante y una figura paterna para él. Le pregunta a Dante si puede caminar con él un rato. Dante es deferente, se ofrece a detenerse para Latini e incluso piensa que le gustaría bajar y caminar con él. Como no se atreve, camina con la cabeza inclinada respetuosamente mientras hablan. Siempre erudito, Latini le pregunta a Dante cómo llegó allí, y Dante le explica. Alabando a su antiguo alumno, Latini dice: si sigues tu estrella, no puedes dejar de llegar a un puerto glorioso si percibí bien durante la dulce vida. Le da a Dante malas noticias más proféticas. El comportamiento justo de Dante creará muchos enemigos entre los injustos, y él sufrirá por ello. Pero dice Latini, no te preocupes por ellos, Dante está destinado al honor y la gloria. Dante responde con un extraño discurso de equívoco respeto y consternación, deseando que Latini no estuviera en el infierno. Recuerda bien el cuidado paternal de Latini al enseñarle cómo el hombre se hace eterno. Él promete que está tomando buenas notas de sus experiencias y que cuando llegue a ella Beatriz lo ayudará a interpretar lo que ha visto. Latini le cuenta a Dante sobre las otras personas que caminan sobre la llanura en llamas. No solo son todos sodomitas, sino sodomitas de una determinada clase social, literatos y nobles. Latini se ve obligado a interrumpirse cuando ve que se acerca una multitud menos deseable. Le pide a Dante que recuerde su gran obra, El Tesoro, y sale corriendo, viéndose, dice Dante, como el ganador de una carrera a pie. Canto XVI.
Dante está escuchando una cascada atronadora que desciende al siguiente círculo cuando 3 corredores lo detienen, reconociéndolo como un florentino por su ropa. Están horriblemente quemados y no pueden dejar de moverse mientras se dirigen a Dante, pero caminan en un círculo constante volviendo la cabeza para mirarlo. Son Guido Guerra, Tegallo Alborandi, Jacopo Rusticucci, 3 corteses florentinos de Guelf y por lo tanto aliados políticos de Dante. Dante los saluda respetuosamente y le pide noticias de Florencia. Dante le dice que no hay nada bueno que informar. Florencia es un desastre plagado de orgullo y exceso. Los 3 hombres no parecen sorprendidos y, como muchas de las personas con las que Dante se encuentra, le piden que hablen con ellos con las personas vivas cuando regrese a la Tierra. Luego, como Latini, vuelven a correr hacia las llanuras. Dante y Virgilio siguen el sonido de la cascada y la encuentran, una enorme catarata oscura tan fuerte que duele los oídos. Virgilio le dice a Dante que haga algo peculiar. Dante lleva un cinturón de cuerda con el que dijo una vez había considerado tratar de domar al leopardo que vio en el bosque oscuro. Algunos eruditos especulan que este es el cinturón de una orden religiosa franciscana. Virgilio toma este cinturón y lo arroja sobre el borde del abismo en el que cae la catarata. Olvidando que Virgilio puede leer sus pensamientos, Dante piensa que algo extraño debe estar a punto de suceder. Virgilio confirma que Dante debe estar atento. Dante se dirige al lector por un momento. Siempre es correcto, dice, resistirse el mayor tiempo posible a decir verdades que suenan a mentira, porque la culpa vendrá aunque no se mienta. Él advierte, por las notas de esta comedia, lector, te juro para que no dejen de encontrar mucho favor que vi, a través de ese aire espeso y oscuro, una figura que subía nadando. Temerosa para el corazón, más confiado, como si regresara a quien a veces baja para soltar un ancla atrapada en una roca u otra cosa escondida en los mares, y se estira hacia arriba mientras retrae sus pies. Una bestia monstruosa está nadando a través del aire oscuro hacia ellos. Canto XVII. Virgilio anuncia la llegada de un monstruo. He aquí la bestia con la cola puntiaguda que atraviesa montañas y atraviesa paredes y armaduras. He aquí el que hace que todo el mundo apeste. Habla del monstruo Gerión, que tiene la cara de un hombre bondadoso, el cuerpo de una serpiente, los brazos y las patas de una bestia peluda y el aguijón de un escorpión. Su piel está decorada con nudos y rueditas, diseños que Dante compara con los de una alfombra turca. Gerión se va a la playa al borde del abismo y Dante y Virgilio se dirigen hacia él. Pasan junto a otro grupo de almas sentadas en la arena ardiente, y Virgilio le dice a Dante que hable con ellos antes de que bajen más. Cada una de estas almas, ve Dante, lleva un saco alrededor del cuello, adornado con las armas de las casas nobles. Estos son los usureros, y saludan a Dante con historias de luchas y luchas entre ciudades. El alma paduana a la que habla es a la vez rencorosa y bestial, pidiendo el castigo de un consejero florentino que aún vive mientras se lame el hocico como un buey. Dante deja esta escena para encontrar que Virgilio ha negociado su pasaje con Gerión. Los dos deben montarse a horcajadas sobre el monstruo y permitirle que los vuele más profundo en el infierno. Virgilio insiste en que Dante se siente al frente para estar a salvo del aguijón de Gerión. Dante está aterrorizado y tiembla como un hombre con mucha fiebre, pero pone cara de valiente para no mostrarse frente a Virgilio y sube a bordo. Virgilio se une a él, lo abraza reconfortantemente por detrás y Gerión emprende el vuelo. Dante describe el aterrador descenso que realizan, haciendo referencia a Ícaro y Faetón, transgresores mitológicos que cayeron del cielo. Gerión desciende lentamente en espiral hacia una profundidad terrible. Dante no puede ver mucho en la oscuridad, pero siente el viento de la huida en su rostro, escucha los lamentos desde abajo y ve fuegos ardiendo debajo de ellos. Por fin llegan al fondo, Gerión los deposita y sale disparado como una flecha. Canto XVIII. Dante y Virgilio han llegado a Malevolge.
Esta es una sección del infierno en la que las formas más simples de fraude son castigadas en 10 pequeños subírculos llamados volgi, volgia en singular. Estos son pequeños valles que rodean el pozo central y más profundo como fosos. En el primero y segundo de ellos, Dante ve almas que caminan en círculos concéntricos, unas viniendo hacia él y otras alejándose. Le recuerda cómo el puente de San Pedro durante un año jubilar ocupado se divide en 2 carriles de tráfico. Los demonios azotan estas almas a su paso. Dante reconoce a un alma como un noble de Guelf y grita su nombre, Benedico Cacciamenico. Cacciamenico no quiere responderle, pero se ve misteriosamente obligado. Explica que era un alcahuete o proxeneta que prostituyó a su propia hermana. Dante y Virgilio no descienden a este bolsillo, sino que cruzan un puente sobre él. A partir de allí, Virgilio señala a las personas que caminan en dirección contraria a los alcahuetes, los seductores. Entre ellos se encuentra el legendario Jasón de la fama de los argonautas, que engañó a muchas mujeres, entre ellas Hipsipila y Medea. Mientras cruzan el puente, un hedor terrible asalta a Dante y Virgilio. En la próxima Volgia encuentran un pozo de excremento humano en el que los pecadores están tan cubiertos de suciedad que son irreconocibles. Dante identifica a un hombre llamado Alessio Interminei. Sus acciones y la descripción que hace Dante de ellas son mecánicas y bestiales. Aquí, por ejemplo, podemos leer: y él de nuevo golpeándose la cabeza, estoy sumergido aquí abajo por las lisonjas con las que mi lengua nunca se ha empalagado. Virgilio también señala un personaje de una obra clásica, una prostituta llamada Thais, rescatándose con sus uñas llenas de excrementos, ahora en cuclillas, ahora de pie, que también halagaba a sus clientes. Canto 19. La siguiente Volgia, explica Dante, alberga simoníacos, es decir, hombres santos que explotaban sus posiciones religiosas por dinero. Se les llama simoníacos debido a Simón el Mago, un mago que se dice que trató de comprobar el poder curar del apóstol San Pedro. Aquí las paredes de roca están perforadas con agujeros. Dante compara los agujeros con la pila bautismal del Bautisterio de Florencia, una parte de la cual afirma haberla roto para rescatar a alguien que se estaba ahogando en ella, un pasaje misterioso que parece más metafórico que literal en esta obra. De cada uno de estos agujeros salen las piernas de los pecadores boca abajo, con los pies en llamas. Las piernas se retuercen de dolor. Dante señala un alma cuyos pies parecen aún más inquietos que la mayoría, y Virgilio lo anima a ir a hablar con él. De hecho, Virgilio levanta a Dante como a un niño y lo baja a la Volgia para dejarlo junto al alma. Dante se para como un sacerdote que escucha una confesión y le pide al alma que hable. El alma responde: ¿Ya estás allí? ¿Ya estás allí, Bonifacio? Esta alma es el Papa Nicolás III, un famoso pontífice corrupto, y se refiere al enemigo de Dante, Bonifacio VIII, que era el Papa durante la época en la que se ambientó el infierno de Dante. Virgilio le dice a Dante que le informe a Nicolás que él no es Bonifacio. Nicolás está siendo castigado por vender cargos y favores de la Iglesia. Debajo de él, en la roca, hay toda una cadena de papas corruptos. Cuando Bonifacio finalmente muera, subirá a la cima, y Nicolás se verá obligado a adentrarse aún más en las profundidades. Dante le da una pequeña conferencia a este papa invertido, señalando que Cristo no exigió ningún tesoro de San Pedro antes de darle la custodia de la Iglesia. Le dice a Nicolás que es exactamente el tipo de líder corrupto predicho en el libro de las Revelaciones, una ramera de Babilonia que lidera una perversión de la Iglesia. Ampliando su lamento, lamenta la donación de Constantino, el documento ahora conocido como falsificado en el que el emperador convertido Constantino entregó los poderes terrenales a la Iglesia. En respuesta, Nicolás patea y se retuerce aún más. Virgilio escucha hasta que Dante termina, y luego, complacido con lo que escucha, lo abraza en un gran abrazo de oso y lo lleva de regreso a la orilla. Canto 20. La quinta Volgia revela un castigo tan extraño como horrible. Aquí los adivinos caminan sin cesar con la cabeza completamente torcida sobre el cuello, por lo que siempre miran hacia el lado opuesto al que camina. Dante llora mientras ve la deformidad de la gente. Virgilio lo regaña: no seas tonto, este no es un lugar para tener piedad.
aparte del hecho de que está mal tratar de resistir a la ley de Dios al ver que los humanos no pueden ver. No tiene sentido tener compasión por las almas que están eternamente más allá del cambio. Aquí hay muchas figuras famosas. Anfiarao, que predijo el resultado de una guerra contra Tebas; Tiresias, el famoso vidente, también conocido por cambiar de hombre a mujer y viceversa; y lo que es más importante, la hija de Tiresias, Manto, a quien Virgilio señala para que Dante le preste especial atención. Manto, explica, fundó Mantua, la ciudad donde nació él, Virgilio. Virgilio da un poco de información geográfica sobre su región y luego describe cómo Manto se asentó en los pantanos alrededor de Mantua. La ciudad fue edificada sobre sus huesos. Virgilio también hace una nota extraña diciendo que Dante debería desacreditar cualquier historia que escuche sobre la fundación de Mantua. Exactamente una historia tan diferente aparece en la Eneida. Dante acepta que dejará de lado cualquier historia que no concuerde con la que acaba de contarle Virgilio. Virgilio señala más adivinos a Dante, desde adivinos famosos hasta esas personas comunes que intentaron influir en el futuro con hechizos. Continúan hasta la siguiente Volgia. Canto 21. En la siguiente Volgia hierve y burbujea un tono espeso que recuerda a Dante a los astilleros venecianos. Al principio Dante no puede ver nada más que este alquitrán negro y pegajoso, pero Virgilio señala un temible diablo alado que corre por la cresta del puchero. Este diablo lleva a un pecador sobre su hombro, enganchado a través de los tendones de Aquiles como un trozo de carne. Llama a sus camaradas, malebranch o garras malvadas, diciendo que les trajo un jefe político de Luca, un barrator o sobornador, uno que vendía cargos gubernamentales y favores políticos. Vuelve a por más, ya que los sobornadores no tienen fin en Luca, se regocija. Arroja el barrator al campo y se va volando. Cuando el barrador emerge de nuevo con el trasero primero, las otras garras malvadas se burlan de él. Lo amenazan con garfios afilados. Dante observa a los demonios apuñalar el trasero del barrator comparándolos con un cocinero que vuelve a meter la carne flotante en un caldo. Virgilio le dice a Dante que se esconda detrás de una roca mientras él maneja a los demonios, asegurándole que tiene la situación totalmente bajo control, ya que ha lidiado con esos demonios antes. Audazmente sale para encontrarse con las garras malvadas y amenazadoras que se reúnen a su alrededor. Virgilio los saluda con coraje y desdén. Habla con uno de sus líderes, Malacoda, y le dice que le conceda el paso por voluntad del cielo. Decepcionado, este suelta su anzuelo y acepta, y Virgilio llama a Dante detrás de su roca. Los demonios al verlo se abalanzan y Dante, temiendo no cumplir su promesa, se siente como un soldado rodeado de enemigos. Y añade, con cómico eufemismo, no aparte los ojos de su expresión que no era buena. Se encoge más cerca de Virgilio mientras los demonios debaten si deberían triturarlo. Al final se sofoca a los demonios y les dice a Virgilio y Dante que si quieren pasar tendrán que tomar un camino inusual porque el próximo puente se ha derrumbado como consecuencia del terremoto después de la crucifixión como el deslizamiento de tierra anterior. Él está enviando algunos demonios hacia el paso de todos modos y les mostrarán el camino a Dante y Virgilio. Llama a sus coloridos nombres. Les ordena que comprueben si hay barreras en la superficie que conduzcan a los peregrinos al puente. Dante huele una rata y le ruega a Virgilio que no confíe en esta dudosa escolta. Virgilio hace caso omiso de las preocupaciones de Dante, diciéndole que los demonios solo están montando un espectáculo para los barradores en el campo. Partieron juntos, pero solo después de que los demonios le sacaron la lengua al líder en un saludo lascivo, este les despidió con un sonido de trompeta. Canto 22. Dante ha visto muchos espectáculos marciales impresionantes. Dice caballeros cabalgando hacia la batalla, ciudades invadidas, torneos y justas, pero nunca ha visto un saludo tan extraño como el que comenzó en esta expedición. Se maravilla con un toque de comedia negra. Estábamos caminando con los 10 demonios. ¡Ah, feroz compañía! Pero en la iglesia con los santos, en la taberna con los glotones. Mientras caminan se concentra en la cancha donde ve a los pescadores sacando el hocico como ranas para obtener un breve alivio del ardor.
Uno es demasiado lento para volver a sumergirse cuando el demonio perro arañador se acerca y el demonio lo agarra por su sucio cabello y lo arrastra hacia afuera balanceándolo en el aire como una nutria calzada. Dante le pregunta a Virgilio para averiguar el nombre de esta alma desaventurada. El alma colgante les cuenta que era un barrator navarro, un subalterno que vendía oficios, mientras tanto el cerdo grande los desgarra con sus colmillos. Dante le pide a Virgilio que le pregunte al navarro si hay italianos debajo, y el hombre dice que sí, que justo estaba al lado de uno. Es interrumpido por un demonio que le arranca un músculo del brazo con un gancho. Mira con horror su herida mientras enumera a los italianos bajo el tono, en su mayoría figuras políticas corruptas, jefes de gobiernos locales. Si logras distraer a los demonios para que no me destrocen más, dice el navarro, puede llamar a tantos italianos como Dante quiera. Los demonios gruñen que esto suena como un truco para que el alma pueda escapar. Uno, Arlequín, decide que va a tener una competencia con el navarro. Le dará la oportunidad de escapar y ver si es lo suficientemente rápido. Desafortunadamente para Arlequín, el hombre es rápido y el propio Arlequín se queda con las alas atrapadas en el campo. Él y otro demonio comienzan a forcejear en el lodo, y los otros demonios extienden sus garfios para tratar de extraer a sus camaradas cocinados. Canto 23. Con los demonios así distraídos, Dante y Virgilio se abren camino solos. Dante está pensando en una de las fábulas de Esopo, la rana y la rata, que se parece a la escena que acaba de ocurrir entre el alma y los demonios. Esta vieja historia de traición vuelve a despertar sus temores anteriores de que los demonios intenten traicionarlo a él y a Virgilio, especialmente ahora que los demonios están enfadados y humillados. Le cuenta a Virgilio sus preocupaciones y Virgilio está de acuerdo. Él aconseja que corran por el banco hasta la próxima Volgia. Mientras Virgilio todavía está hablando, los demonios aparecen, volando hacia ellos con el mal en mente. Virgilio toma a Dante en sus brazos como una madre que se despierta con el ruido y ve las llamadas ardiendo cerca. Que toma a su hijo y huye preocupándose más por él que por sí misma, sin detenerse ni siquiera a ponerse la camisola, y salta por la orilla de la siguiente Volgia. Afortunadamente, las leyes del infierno prohíben que los demonios abandonen su propio territorio, por lo que Virgilio y Dante están a salvo cuando llegan al fondo. Aquí encuentran personas caminando con túnicas doradas o túnicas que parecen doradas, pero el plomo, aplastantemente pesado, recubre estas capas brillantes. Nuevamente, una de las almas reconoce a Dante por su acento y le pregunta quién es. Dante responde que es florentino y le hace la misma pregunta a la figura encapuchada. Él es catalano, de una orden religiosa notoriamente corrupta. Dante está a punto de acostarse con él, pero se distrae al ver un hombre clavado en el suelo crucificado. Catalano explica que este es Caifás, el sacerdote que aconsejó que era sensato que un hombre, Cristo, fuera crucificado para mantener segura a la población judía en general. Las almas con túnicas de plomo, los hipócritas, caminan eternamente sobre él. Virgilio le pregunta a Catalano cómo pueden salir de esta Volgia, y Catalano les dice que pueden ir al puente que los demonios dijeron que era intransitable. En realidad, ahora es un montón de rocas perfectamente escalable. Virgilio está consternado porque el demonio le mintió y enojado se aleja. Dante sigue cariñosamente. Mi líder se alejó a grandes zancadas, su rostro un poco perturbado por la ira. Así deje a los cargados siguiendo las huellas de sus amados pies. Canto 24. Este canto comienza con un símil largo y lírico. Dante evoca el comienzo de la primavera cuando todavía escarcha en el suelo por las mañanas, y un campesino sale y piensa que sus campos se han congelado solo para descubrir que el sol ha derretido la escarcha para poder llevar a sus hojas a pastar. A sus ovejas, no a sus hojas. Así es como se sintió Dante, dice, cuando vio a Virgilio al principio tan molesto y luego recuperándose. Cuando llegan al derrumbe que deben escalar, Virgilio vuelve a sonreír y ayuda a Dante a escalar los hombros, a veces cargándolo y otras veces empujándolo por detrás. Sin embargo, Dante está exhausto cuando llegan a la cima, y Virgilio le da una charla de ánimo. Uno no gana fama sentado en cojines de plumas, le dice. Revitalizado, Dante vuelve a ponerse de pie. Sube a lo largo de una cresta estrecha y empinada.
Desde abajo, Dante puede escuchar voces enfadadas. Quiere saber qué está pasando allá abajo y pide descender. Virgilio está de acuerdo, elogiándolo por su virtuosa solicitud. Al descender al séptimo Volgia, Dante ve una vista extraña, un pozo de serpientes de tal variedad que avergüenza a cualquier desierto terrenal lleno de serpientes. Entre las serpientes corren almas desnudas. Las serpientes se atan las manos a la espalda o se retuecen alrededor de las ingles como taparrabos. Mientras Dante observa, una serpiente se abalanza sobre un alma y lo muerde en la nuca. Pero una vez que el alma se quema hasta convertirse en polvo, se recompone y toma forma humana nuevamente, como un ave fénix muy infeliz que gime de horror al encontrarse de nuevo la misma situación. Interrogado por Virgilio, esta alma se presenta. Continúa explicando que está allí porque robó la plata sagrada de una iglesia, un crimen por el cual otros asumieron la culpa. Con rencor le cuenta a Dante aún más malas noticias sobre lo que le sucederá en Florencia. Habrá más luchas internas entre los güelfos blancos y negros, y el resultado no irá a favor de Dante. Canto 25. Esta es pues la Volgia del robo. Vanni Fucci completa su cruel discurso haciendo un gesto obsceno al cielo, maldiciendo a Dios. Desde entonces, dice Dante, las serpientes han sido sus mejores amigas, porque una de ellas se enroscó alrededor de su cuello como diciéndole no dejaré que hable más. Dante niega con la cabeza en Pistonia, la ciudad natal de Vanni Fucci, preguntándose por qué no se quema en lugar de continuar tan llena de ladrones miserables como Vanni Fucci, quien era, dijo Dante, el alma más terriblemente orgullosa que vio en todo el infierno. Un centauro, Caco, galopa chorreando serpientes. Virgilio explica que no está con los otros centauros disparando a las almas en Flegetón porque robó el ganado de Hércules. Pasan 3 espíritus más. Virgilio hace callar a Dante y lo alienta a observar cómo una serpiente de 6 patas se lanza sobre uno de ellos y lo envuelve en un horrible y grotesco abrazo sexual. Se derrite en él hasta que son un horrible híbrido como 2 colores de cera derretido juntos. La bestia resultante se tambalea y se aleja. La siguiente de las 3 almas es atacada por una serpiente negra que le muerde el ombligo. Humo negro comienza a salir de la picadura. Dante se toma un momento aquí para hacer sonar su propia bocina. Lo que está a punto de describir no tiene rival ni siquiera en las Metamorfosis de Ovidio, dice. Mientras el alma mira fijamente con horror, la serpiente gradualmente se transforma en un hombre, mientras el alma se transforma en una serpiente. Las piernas del alma se fusionan con sus brazos, que se marchitan, y su piel se endurece. Mientras tanto, la cola de la serpiente se convierte en un pene, y las piernas salen disparadas debajo de él. Cuando termina la transformación, un hombre y una serpiente se van, pero el uno se ha convertido en el otro. La serpiente que se ha convertido en hombre se apresura a hacer más travesuras, buscando atacar a un hombre llamado Buoso. El alma restante Dante reconoce como Puccio Sciaccato, un conocido ladrón italiano, y es el único al que Dante no ve transformarse. Canto 26. Dante comienza este canto con un elogio amargamente irónico de su Florencia natal. Felicitaciones, conciudadanos, somos la ciudad mejor representada del infierno. Dante predice el desastre para la ciudad y desea que llegue pronto. Es insoportable esperarlo y solo más insoportable sería que pase el tiempo. Virgilio se lleva a Dante lejos de la Volgia de los ladrones y suben a la siguiente cresta. Mirando hacia abajo, Dante ve algo que lo hace optar en el relato por refrenar su ingenio más de lo que es en el costumbre, para que no corra sin que la virtud lo guíe, para que si una buena estrella de algo mejor le ha dado lo que es bueno, no se va a privar de ello. Continúa describiendo la vista con una analogía pastoral larga y hermosa, imaginando a un campesino descansando en una colina en verano y observando las luciérnagas iluminando los campos debajo de él. Dante puede ver tantas llamas en el fondo del octavo Volgia como ese campesino imaginario podría ver luciérnagas. Dentro de cada llama hay un alma condenada. Virgilio explica que cada uno está envuelto en aquello que lo quema por dentro. En una de esas llamas 2 almas arden juntas,
Ulises, el héroe de la Odisea, y Diomedes, uno de sus cómplices en la caída de Troya. Dante está ansioso por hablar con ellos, y Virgilio, complacido, dice que los convocará. Se dirige a ellos cortésmente usando líneas de su propia Eneida, y Ulises cuenta la historia de su vida posterior después de regresar a Ítaca de sus vagabundeos. Estaba muy bien estar de regreso, dijo, pero el amor por su familia no pudo saciar su sed de exploración. Se hizo a la mar de nuevo con la pequeña tripulación que sobrevivió a su viaje. Y a viejos navegaron durante tanto tiempo que finalmente llegaron a las columnas de Hércules, ahora el estrecho de Gibraltar, y una vez se creyó que marcaban los límites del mundo habitado. Allí Ulises pronunció un discurso a sus camaradas, animándoles a dejar el mundo de los humanos y venir con él al mundo de los desconocidos del más allá. Sus compañeros estaban tan conmovidos por esta pequeña oración que acordaron seguir adelante. Navegaron durante 5 meses hasta que vieron una montaña misteriosa en el horizonte. Pero antes de que pudieran llegar a tierra, se levantó un torbellino y hundió el barco debajo de ellos. Canto 27. La llama de Ulises y Diomedes se aquieta y se va, y otra presencia se presenta ansiosa. El alma interior ha reconocido el dialecto lombardo de Virgilio y pregunta por las noticias de su región nativa compartida y devastada por la guerra. Virgilio le da un codazo a Dante para que le hable a esta alma, ya que es italiano. Dante da la mala noticia de que la Romaña está tan sangrienta como siempre, y describe parte de la agitación política que está ocurriendo allí recientemente. Cuando le pida a esta alma que cuente la historia, el alma responde con estas palabras. Si yo creyera que mi respuesta fuera para una persona que alguna vez regresaría al mundo, esta llama permanecería sin más sacudidas. Pero como nunca de este fondo ha vuelto alguno vivo, si oigo la verdad sin temor a la infamia, os respondo. Él cuenta su historia. Era Guido de Montefeltro, un soldado que se convirtió en un piadoso monje franciscano. Habría vivido una buena vida si no hubiera sido corrompido por el sumo sacerdote, es decir, el némesis de Dante, el Papa Bonifacio VIII. Esta corrupción ocurrió cuando él era un anciano y debería haberse estado preparando para jubilarse. Bonifacio le pidió que lo ayudara a destruir la problemática ciudad de Palestina, diciendo que absolvería a Guido por adelantado por el crimen de volver a las costumbres guerreras que abandonó cuando se convirtió en monje. Guido murió poco después de este asalto. San Francisco, el fundador de su orden, vino a recoger su alma junto con un querubín negro que proclamó que llevaría a Guido al infierno, porque no puede ser absuelto el que no se arrepiente, ni se puede arrepentir y voluntad junta por la contradicción que no lo permite. Llevándose el alma aterrorizada de Guido, este demonio se burló, quizá no pensaste que era lo lógico. Así, Guido, como Ulises, está condenado a la bolgia reservada a los transgresores que utilizan falsa y pomposamente el poder de la palabra. Canto 28. Nadie, dice Dante, podría describir la carnicería que vio en la próxima bolgia, peor que las bajas de cualquier número terrible de guerras. Os lo leo directamente del texto. Seguramente un barril que pierde la cabeza central de media luna no está tan roto como uno que vi desgarrado desde la barbilla hasta el lugar del pedo. Entre sus piernas colgaban sus intestinos, el desplumado era visible, y la miserable bolsa que hace cagar lo que se traga. Se trata nada menos que de Muhammad, que muestra sus entrañas a Dante mientras explica. Aquí los pecadores son cismáticos, los que sembraron discordias y división. Caminan en un círculo sin fin más allá de un demonio armado que los descuartiza a medida que avanzan. Se curan en el camino de regreso hacia él solo para quedar mutilados nuevamente. Pide una explicación de la presencia de Dante y la respuesta sincera de Virgilio. Conmociona tanto a las almas que una multitud los mira. Unos cuantos italianos más dan advertencias a Dante para que se lo lleven a amigos que de lo contrario los seguirán en breve a esta bolgia por traicionarlos puñaladas por la espalda entre familias nobles. Dante les da malas noticias sobre derrotas en sus familias. Dante entonces ve algo que apenas puede creer en su memoria. Un hombre camina hacia ellos sacando su propia cabeza como una lámpara. Esta espantosa figura se presenta como Bernard de Born, quien sembró el conflicto entre la familia real inglesa, poniendo a hermano contra hermano e hijo contra padre.
La separación de su propia cabeza de su cuerpo, dice, es el contrasufrimiento, el castigo irónicamente apropiado. Capítulo 29. Dante está tan horrorizado y aturdido por esta Borgia que quiere sentarse y llorar, pero Virgilio lo regaña y le dice que deje de mirar. No miró así en otros lugares y tiene más que ver. Dante trata de explicar que tiene una buena razón para mirar fijamente. Cree que ve a uno de sus parientes, Geri del Velo, un primo asesino. Del Velo hace un gesto amenazador a Dante, quien podría haber sido visto como responsable de vengar el asesinato del Velo. Dante se siente en conflicto por esto, compadeciéndose de éste, sabiendo que tomar venganza en las propias manos humanas tiende a salir mal. Dante y Virgilio se dirigen al siguiente y último bolsillo de Malevolge, donde escuchan llantos y lamentos y huelen a carne podrida. Aquí los falsificadores sufren castigo. Están amontonados en montones, hinchados y desfigurados por enfermedades, rascándose desesperadamente su carne ulcerada. Dante interroga a algunos italianos y descubre que eran alquimistas fraudulentos que prometían más de lo que podían entregar a varios mecenas adinerados. Uno, a quien Dante ha conocido antes, se explica a sí mismo. Aunque Dante podría no reconocerlo de inmediato a través de sus repugnantes costras, si mira de cerca. Verás que soy la sombra de Capoccio, que falsificaba los metales con la alquimia, y debes recordar, si te observo bien, cuán buen mono fui por naturaleza. Canto 30. Dante continúa su relato de la última Borgia con una larga alusión clásica. Incluso figuras como Atamas, a quien la celosa Juno enloqueció tanto que destrozó a su propio hijo, o Hécuba, quien en su dolor por la caída de Troya perdió el habla y sólo podría ladrar como un perro, incluso figuras como estas no eran tan bestiales como las almas que Dante vio a continuación. Dos de ellos corren hacia Capoccio, el alma con la que Dante había estado hablando. Como cerdos que se escapan, uno ataca a Capoccio con los dientes, aparentemente rabioso. Este es Gianni Schicchi, un falsificador. Como la mitológica Mirra, que se disfrazaba para tener sexo con su propio padre, él se disfrazaba e imitaba a los demás para conseguir lo que deseaba. Dante ve un alma tendida en el suelo, tan hinchada de hidropesía que su vientre parecía un laúd. Con labios secos y jadeantes se presenta como el maestro Adam, un falsificador que sirvió a una poderosa familia italiana. Rico en vida, ahora ni siquiera puede tener el agua que anhela. En un paisaje extrañamente hermoso, describe como siempre ve ante él los pequeños ríos que bajan de las colinas alrededor de Florencia, aunque no puede saborear una gota. Además de esta sed, anhela principalmente la venganza. Le gustaría ver sufrir a sus enemigos aún más de lo que le gustaría beber. Cerca de él se encuentran dos falsificadores, la esposa de Potifar, que acusó al José bíblico de violación después de que él rechazara sus avances, y Sinón, que persuadió a Troya para que aceptara el caballo de Troya. El maestro Adam comenta sobre el poder hedor que proviene de este par, y Sinón, al escucharlo, lo golpea en su vientre hinchado. Los dos se involucran en una pelea de bofetadas e intercambian insultos. Dante se ve envuelto en este sórdido drama cuando Virgilio truena: «Ahora sigue buscando, porque no estoy lejos de pelear contigo». Dante está profundamente avergonzado de ser regañado por su maestro por engañar. Virgilio ve el dolor de Dante y dice más dulcemente: «Menos vergüenza lava una falta mayor, que la tuya desechad, pues todo dolor». Dante, sin embargo, debería recordar este momento si alguna vez se siente tentado a escuchar algo como esta pelea nuevamente. Tal voyerismo está por debajo de él. Canto 31. Dante y Virgilio salen de Malevolge hacia una gran oscuridad en la que Dante puede ver poco, pero oye a lo lejos el sonido desgarrador de una trompeta, como un cuerno de guerra. Comienza a ver los contornos de lo que cree que son enormes torres, pero Virgilio, tomando su mano para animarlo, le dice suavemente que en realidad son gigantes que marcan los lugares más profundos del infierno, parándose hasta la cintura en los pozos finales. A medida que se acercan, Dante ve que esto es cierto. Los gigantes están espaciados uniformemente como las torres de una fortaleza. Son terriblemente vastos. Dante los compara con piezas arquitectónicas conocidas como la escultura de piña de piedra de San Pedro en Roma.
El primer gigante es el rey bíblico Nimrod balbuceando palabras sin sentido. Virgilio lo reprende. Alma necia, conténtate con tu cuerno, da rienda suelta a eso cuando te toque la ira o alguna otra pasión. Nimrod explica cómo el rey que construyó la imponente Torre de Babel ha sido privado del poder del lenguaje. Virgilio y Dante pasan y se encuentran con Efialtes, un gigante que trató de deponer a Júpiter y cuyo brazo para golpear ahora está incapacitado, y Anteo, que luchó con Hércules. Dante también quiere ver al famoso Briareo, otro gigante rebelde, pero Virgilio se limita a señalarlo a la distancia. Es Anteo quien proporcionará el paso a los pozos más bajos. Virgilio se dirige a Anteo en su forma clásica y habitual, diciendo que los baje al pozo en el que se encuentra. Dante difundirá su nombre por todo el mundo a cambio. Anteo obedece levantando a Virgilio, quien levanta a Dante haciendo así un bulto de él y de mí. Anteo los deposita lentamente en las profundidades del infierno. Canto 32. Dante comienza este canto reflexionando sobre las limitaciones de su propia poesía. Ni siquiera tiene palabras suficientemente feas para comunicar lo que encuentra en Cocito, la división más baja del infierno. La tarea, dice, no es para una lengua que llaman a mamá o a papá. Invoca la ayuda de las musas para contar esta parte de su historia lo mejor que pueda. En el fondo del pozo, Dante todavía está mirando con asombro a los gigantes, cuando escucha una voz debajo de él que dice: «Mira cómo pisas, andad para no pisotear con vuestros pies la cabeza de vuestros miserables y cansados hermanos». Mira hacia abajo y descubre que el suelo aquí es una llanura de hielo con pecadores congelados hasta el cuello. Están volteando la cabeza tratando de ocultar sus rostros. Esta es Caina, la división de Cócito, donde se castiga a los que traicionaron a la familia. Dos de ellos están tan congelados que sus cabellos se enredan. Dante pregunta quiénes son y comienzan a llorar, sus lágrimas se congelan. Otra alma aporta su identidad. Son los dos hijos del conde italiano Alberto que se mataron en una disputa por su herencia. Esta alma señala a algunos otros que asesinaron a miembros de su familia y luego se presenta como Camichón de Pacci, quien cometió el mismo crimen. Ni siquiera es tan malo como su pariente Carlino, quien según predice sombríamente estará allí pronto. Dante mira a su alrededor y ve miles de traidores cuyos rostros se han vuelto bestiales. Incluso ahora, dice, el recuerdo lo hace temblar cuando cruza ríos helados. Como él y Virgilio continúan su viaje hacia el centro, hacia el cual se acumula todo el peso, accidentalmente patea a una de las almas en la cara. El alma se niega a revelar su nombre. Dante le ofrece lo que han querido otras almas condenadas, la fama en el mundo de los vivos, y el alma es desdeñosa. Eso es lo contrario de lo que quieren las almas en Cócito. Dante lo agarra por los cabellos y lo sacude, pero él no se rinde. Otra alma lo traiciona revelando que él es Bocca degli Abati, quien jugó un papel decisivo en la batalla güelfa-gibelina de Monteperti, marca el borde de Antenora, la división de Cócito para traidores políticos. Bocca revela vengativamente las identidades de muchos traidores italianos a su alrededor. Dante y Virgilio avanzan y se encuentran con dos almas congeladas juntas en un agujero. Su posición es cómicamente espantosa. Una cabeza era un sombrero para la otra, y como el pan es comido por los hambrientos, así el de arriba le pone los dientes al otro, allí donde el cerebro se une a la nuca. Dante interroga al alma superior con horror. ¿Quién eres tú y por qué estás royendo a este hombre? Canto 33. En una grotesca parodia de cortesía, el alma roedora limpia su boca con el cabello del enemigo, cuya cabeza ha estado comiendo y responde. No está muy interesado en decirle a Dante quién es y por qué está allí, pero lo hará si eso significa vergüenza e infamia para el enemigo debajo de él. Se presenta como el conde Ugolino y su enemigo como el conde Ruggieri. Ugolino era un traidor sediento de sangre traicionado por Ruggieri, quien abordó a Ugolino y sus hijos en una torre abandonada y los dejó morir. En su primera noche de encarcelamiento, Ugolino soñó con Ruggieri cazando un lobo y sus cachorros, sus perros destrozando a los lobos. Se despertó con el sonido lastimero de sus hijos llorando por comida. Si esta historia no te hace llorar, Ugolino le pregunta a Dante qué lo hará.
Ugolino continúa: mientras él y sus hijos escuchaban a los captores clavar las puertas de abajo, sus hijos lloraban desesperadamente, pero Ugolino era como un hombre de piedra. No respondía cuando sus hijos le hablaban, sino que se sentaba inmóvil y en silencio todo el día y toda la noche. Cuando despertó al día siguiente en la misma situación horrenda, se mordió las manos con rabia. Sus hijos, malinterpretando su mordisco como hambre, ofrecieron sus propios cuerpos para que él comiera. El miserable Ugolino rechazó este ofrecimiento y volvió a guardar silencio. Al cuarto día, el hijo de Ugolino, Gado, gritó a su padre con palabras que recuerdan a las de Cristo en la crucifixión: «Padre mío, ¿por qué no me ayudas?». Gado fue el primero de los niños en morir, los otros lo siguieron durante los días siguientes. Ugolino se afligió entre sus cuerpos un rato más. A partir de entonces, dice sombríamente, el ayuno tenía más poder que el dolor. Con eso recupera su expresión bestial y vuelve a morderle el cráneo a Ruggieri. Dante censura a toda la ciudad de Pisa por permitir esa miseria. No importa lo que hiciera Ugolino, los ciudadanos no deberían haber permitido que lo castigaran de esa manera. Dante y Virgilio siguen adelante y entran en Ptolomea, la región de los que traicionaron a los invitados. Aquí ven a los pecadores congelados cada vez más profundamente en el hielo, boca arriba, y llorando hasta que se les congelan los ojos. Dante comienza a sentir un viento extraño y gélido. Virgilio le dice que pronto encontrarán su origen. Un alma congelada le pide a Dante que rompa la costra de hielo sobre sus ojos y se presenta como el hermano Alberigo, un fraile corrupto que ordenó el asesinato de todo un salón de banquetes de sus parientes. Dante se sorprende al encontrarlo muerto, y Alberigo le dice que por lo que sabe su cuerpo aún podría estar caminando por allí. Su alma cayó al infierno antes de que su cuerpo muriera, lo que a veces sucede en Ptolomea. Los demonios poseen los cuerpos no muertos que quedan en la tierra. Otra de esas almas no muertas es Branca Doria, quien asesinó a su propio suegro y yace congelado cerca. Dante nuevamente condena a toda esta ciudad, esta vez Génova, por producir almas horribles como estas. Canto 34. Virgilio le dice a Dante que mire hacia adelante. Se acercan al mismísimo rey del infierno. Dante se asoma a la oscuridad y ve una figura que al principio le recuerda a un molino de viento visto a través de la niebla. El viento helado que notó anteriormente está saliendo de allí. Aterrorizado se encoge detrás de Virgilio. A su alrededor están las almas de Judeca, quienes traicionaron a sus líderes sumergidas por completo en el hielo. Mientras tanto caminan inexorablemente más cerca de la horrible figura en la distancia. Finalmente se paran debajo del mismo Satanás. Dante apenas puede contar este momento. Como entonces me he congelado y me he debilitado, no preguntes, lector, porque no lo escribo, y toda palabra sería insuficiente. No morí y no quedé vivo. Piensa ahora por ti mismo si tienes algo de ingenio en lo que me convertí privado de ambos. Satanás está congelado hasta el pecho en el hielo y es enorme. Un gigante para los gigantes. Tiene 3 caras horribles en rojo, amarillo y negro. Los vientos de Cocito provienen de sus alas de murciélago que se abren lentamente. Sus 6 ojos lloran, sus 3 bocas babean. Dentro de sus fauces se retuercen los traidores Bruto, Casio y Judas. Virgilio le dice a Dante: eso es todo, han llegado al fondo y ahora deben irse. Le indica a Dante que se sujete a su espada y sincroniza su aproximación. Se agacha bajo las alas de Satanás y se aferra a su piel peluda. Los 2 hombres descienden laboriosamente por el costado de Satanás. Cuando llegan a las caderas, Virgilio hace algo extraño. Se pone boca abajo, por lo que Dante cree que se están retirando al infierno. De hecho, han pasado por el centro de la Tierra y la polaridad de la gravedad se ha invertido. Virgilio finalmente coloca a Dante al borde de un agujero en la roca, y Dante ve las piernas de Satanás extendiéndose hacia arriba por encima de ellos. Esto, explica Virgilio, es donde Satanás estaba incrustado en la tierra cuando cayó del cielo. Han subido su cuerpo hasta el despoblado hemisferio sur del globo. Es de noche en Italia, pero allí sale el sol. Juntos, Dante y Virgilio se abren paso a través de un largo túnel, siguiendo el sonido de un pequeño arroyo. Por fin, dice Dante, vi las cosas hermosas que traen los cielos, a través de una abertura redonda, y de allí salimos para mirar de nuevo las estrellas.
Con esto concluimos el resumen de la Divina Comedia. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible la responderé. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.